Oye, atención con lo siguiente, porque la Contraloría detectó un desorden financiero en 73 entidades públicas por un monto cercano a los 17.000 millones de dólares. Bueno, Matías Llaneret nos cuenta más de esta situación. ¿Qué tal, Matías? Hola Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, desorden financiero, inconsistencias en los balances de 73 instituciones públicas detectadas y analizadas por la Contraloría y cuyo monto asciende a los 17.300 millones de dólares, algo así como 16.900 millones de pesos, 16,9 billones de pesos. 73 entidades públicas, de las cuales 50 son del gobierno central, 23 del sector municipal. Y lo que hace la Contraloría, un nuevo golpe de Dorothy Pérez, es analizar los balances financieros de cada una de estas instituciones y notan que en estas 73 hay descuadres, que hay inconsistencias en el presupuesto y los gastos que ellos declaran, y de los cuales aquí se derivan básicamente tres posibilidades. La primera, negligencias, es decir, un manejo relativamente irresponsable, descuidado de los recursos públicos. En segundo lugar, errores, es decir, errores en la declaración justamente de estos gastos. Y lo tercero, la tercera opción, y esto es lo más preocupante, podrían ser derechamente fraude con dineros públicos, los cuales ya están siendo analizados por la Contraloría. Y de hecho, hay 5 instituciones, 5 casos que fueron derivados derechamente al Ministerio Público para analizar si efectivamente se trata de un delito o si se trata de errores o negligencia en el manejo de los recursos públicos. Claro, porque Contraloría derechamente dice, Sabrina, no hay evidencia suficiente y adecuada que confirme que los saldos de los balances de estas instituciones sean razonables y confiables. Es decir, hay dudas sobre el manejo de estos recursos y puede ser más importante la declaración sobre los mismos. Algo que, por supuesto, ha puesto los ojos no solo sobre este gobierno, sino también sobre el gobierno anterior, la segunda gestión del gobierno de Sebastián Piñera, porque el informe de Contraloría analiza estas instituciones desde el año 2020 al año 2024. 6 años en que hay 17.000 millones de dólares puestos en duda por parte de la Contraloría, lo que, si lo ponemos en términos anuales, equivale casi al 20% del presupuesto anual de nuestra nación. Y como te digo, han salido a hablar desde el gobierno para poder hacer frente, ¿no?, a este nuevo golpe de la Contraloría, y desde las gestiones del presidente Gabriel Boric por parte del ministro Elizalde han dicho que hay que poner ojo, porque dado que el informe habla de un periodo bastante amplio, 6 años, podrían haber errores que ya han sido corregidos por las instituciones indicadas, y que en los casos en los que no haya sido así, hay que investigar a fondo de qué se trata. Te invito, Sabrina, que pasemos a revisar justamente las declaraciones que durante estos días entregó el gobierno con respecto a este nuevo informe de Contraloría. Estamos hablando de un informe de la Contraloría que comprende el periodo que se inicia el año 2020. Antes de que asumiera el nuevo gobierno. Por tanto, aquí, una vez que tengamos a la vista el detalle del informe, hay que ver si se trata de procedimientos que tienen que ser corregidos u otro tipo de sugerencias o recomendaciones que la propia Contraloría pueda realizar al respecto. Se inicia el año 2020 y termina el año 2024. Es decir, más de 2 años atrás está terminando y 6 años atrás respecto de la situación actual. Entonces hay que ver qué procedimientos eventualmente han sido corregidos o cuáles deben ser corregidos para la correcta administración de los recursos públicos. A ver, 73 entidades públicas, ya te lo decía, 50 del gobierno central, 23 del sector municipal, algunas que fueron analizadas. Por ejemplo, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Registro Civil, la Subsecretaría del Trabajo, el Servicio Médico Legal, la Defensoría Penal Pública, en fin, todos instituciones que, una vez revisadas, ingresan en este informe respecto del desbalance de su situación financiera, y donde la Contraloría toma distintos caminos, distintas actuaciones con respecto a estas diversas instituciones. Te decía yo, 5 casos fueron remitidos al Ministerio Público, hay 27 sumarios por parte de la Contraloría, 5 se remitieron al Consejo de Defensa del Estado y hay 10 procedimientos disciplinarios también por parte de esta institución. Va a haber que poner ojo, sobre todo durante estos días, con respecto a los casos que fueron remitidos derivados a la Fiscalía, porque ahí podríamos estar hablando, y esto lo tienen que confirmar las autoridades, ojo con eso, de fraude. Estamos hablando de instituciones como FONASA, Senabast, la Municipalidad de Melipilla, el Hospital San José y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Hablamos con el exdirector jurídico de la Contraloría también para entender un poco cómo se gestionan estos informes y también de qué se está hablando realmente cuando Contraloría habla de que hay 17.300 millones de dólares cuestionados debido a
inconsistencias en los balances financieros de cada una de estas entidades. Te invito, Sabrina, a que pasemos también a revisar esas declaraciones. La afirmación que hace la Contraloría es bastante brutal, digamos. O sea, dice que no existe información, evidencia suficiente y adecuada que permitan comprobar que los balances que presentan los servicios públicos sean razonables ni confiables. Se habla de, ojo, controles insuficientes o inexistentes dentro de los departamentos de gestión financiera de varias de estas instituciones, lo que, como te digo, puede llevar a tres caminos. A, básicamente, negligencia en la gestión de los recursos públicos, un mal manejo derechamente del dinero, errores en los informes financieros de las instituciones, es decir, que las cifras no coincidan realmente con cómo se gestionó el dinero, o lo tercero, y esto podría ser lo más grave, fraude. Y es por eso que hay que estar con mucha atención durante los próximos días con respecto a las investigaciones que fueron derivadas al Ministerio Público. Esto en el marco de este nuevo golpe de la Contraloría que revisa 73 instituciones y que habla entonces de un desorden financiero en todas y cada una de ellas. El mundo político también, por supuesto, ha reaccionado a este nuevo golpe de Dorothy Pérez, a lo que dice este informe y sobre todo a la transparencia y responsabilidad con que se deben manejar los recursos públicos que son de todos y cada uno de nosotros. Sabrina, te invito también a que pasemos a revisar las reacciones del mundo político. Es de verdad preocupante que además durante varios años ya esté dándose esta tónica respecto a la mala administración de los recursos públicos. Entonces, hoy día hay fallas, desorden administrativo, así lo ha calificado la Contralora, y nos parece que eso resulta grave, porque del desorden administrativo a que haya eventualmente alguna configuración de algún delito o de alguna otro tipo de situaciones, a la falta de la probidad, a lo menos, es muy grave, porque, insisto, hemos vivido ya muchos episodios en materia de corrupción. Los hallazgos de la Contraloría tocan a dos gobiernos, el del expresidente Piñera y el del presidente Boric. Por lo tanto, que la derecha culpe solo al gobierno de Boric es un abuso. Lo que pasó sí es grave y por lo tanto aquí es el Estado, más allá de un gobierno, quienes deben asumir la responsabilidad para que esto termine, porque es inadmisible que se despilfarren recursos, que no haya supervisión, que incluso puede haber delitos con la fe pública y con los dineros del Estado. Importante destacar, eso sí, Sabrina, inmediatamente te doy el pase, que varias de las instituciones que son cuestionadas en este informe por motivo de error en sus balances financieros ya han sido corregidos, que era el punto del gobierno, ¿no? Que era un plazo muy amplio el de este informe, 6 años, y por lo tanto algunos de esos errores ya se corrigieron y hay que poner ojo en los que no, Sabrina. Sí, exacto, eso mismo te quería preguntar, porque, bueno, en primer lugar, son hechos que están pasando del año 2020, llama mucho la atención que recién se están detectando. Pero también preguntarte eso, ¿esta es la instancia final o tienen este periodo que se les da para responder y ratificar la información, ver si hubo alguna falla y hacer las distintas correcciones necesarias? ¿Estamos en esa fase entonces? Sí, depende del caso, porque hay 10 observaciones de la Contraloría, por lo tanto, ahí hay un periodo de respuesta de las instituciones, hay 27 sumarios dentro de algunas de estas entidades, por lo tanto, también. Pero ojo, hay 5 casos remitidos al Consejo de Defensa del Estado, otros 5 al Ministerio Público, y por lo tanto, ahí básicamente el plazo se acaba. Estamos hablando de una investigación por parte de la Fiscalía que podría indicar fraude, y eso ya habla de otra cosa. Las entidades, digamos, ya se tienen que hacer responsables las personas a cargo de estas instituciones. En caso de que haya fraude, lo pongo en condicional, y por lo tanto, claro, depende del caso. Algunos van a poder responder y aclarar estos errores en los informes financieros. En otros casos, probablemente responder ante la justicia. Esperemos que no tener que ver otro caso de fraude, Matías. Muchísimas gracias y veremos cómo avanza la investigación, tanto para el Consejo de Defensa del Estado como el Ministerio Público. Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes.